¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, vamos a seguir con las reflexiones, vamos a seguir conociéndonos de a poco. Más que conocernos, reconocernos, reconocernos. Empecemos por dejar de regalar así nuestro poder. Empecemos de dejar de regalar nuestro poder. ¿Cómo es eso, profesora? Dejemos de culpar a los otros de lo que nos está pasando. Dejemos de culpar a la afuera por las cosas que estamos viviendo. Y en el caso, como el último video de los papás tóxicos, empecemos a soltar. ¿A soltar qué? A soltar esas creencias. A soltar esas creencias de que si mamá y papá no hicieron lo que yo creía que tenían que hacer, voy a sufrir toda mi vida, porque mamá no me dice lo que yo quiero, mamá no me abraza como yo quiero, papá no me comprende. Entonces no voy a ser feliz. Bueno, dejémonos de todas esas creencias falsas, todas esas historias falsas. En realidad, mamá y papá, hasta la mayoría de edad, bueno, sí, nos explicaron, nos enseñaron, nos transmitieron sus creencias y sus valores, pero ya pasada la mayoría de edad, ya nos tenemos que empezar a hacer cargo de nosotros mismos. No podemos seguir mirando hacia afuera y pensando que si mamá y papá no hicieron tal cosa por nosotros, vamos a seguir con esa culpa, vamos a seguir con ese rencor hacia ellos, que en realidad ese rencor, esa culpa, esa angustia, está en mí. No es que yo se las tiro a ellos y voy por la vida desparramando mi angustia, mi dolor. En realidad está todo dentro mío. Todo ese dolor, toda esa negación, la tengo dentro mío. Lo que ellos no pudieron hacer, no supieron hacer, está en ellos. Es la programación de ellos, no es la programación mía. Yo tengo otro tipo de programación, la cual, cuando me empiezo a dar cuenta que se repiten situaciones como la de mi mamá o como la de mi papá, ahí está la oportunidad de que de desactivar esa información y no seguir así, colgada de por vida con esa información. Empecemos a soltar. Empecemos a soltar. ¿Para qué? Para empezar a reconocernos quién realmente somos. Para empezar a disfrutar de la vida. Para ir caminando por la vida más liviana, con más alegría, disfrutando de cada momento, chiquito, grande, de cada palabra, de cada caricia, disfrutando. Pero si yo sigo pegada a ese rencor con mamá, con papá, con los abuelos que me criaron y me criaron de esta forma y por qué no hicieron lo que yo quería. Bueno, empecemos a soltar esas situaciones porque en realidad cada uno hace lo que puede, con lo que tiene. Ellos tenían determinado condicionamiento, determinado chip, determinada programación y dentro de ese estado
de somnolencia no se dieron cuenta que podían cambiar esa programación. Cuando uno está dormido, no se da cuenta, obviamente. ¿Qué es lo que dicen todos los libros espirituales, budistas, del cristianismo? Hay que despertar. ¿Despertar a qué? Despertar a ese programa, a ese condicionamiento, a esa creencia que yo llevo y que digo, no, yo no voy a ser feliz, no estoy feliz, no disfruto porque sigo con la creencia que si no hace mi jefe lo que a mí me parece que tiene que hacer, no habla y no me cuenta lo que yo creo que tiene que ser, o mi hijo no dice o no hace lo que yo creo que tengo que hacer, que tiene que hacer, o mi marido no dice tal cosa y me lleno de, ¿saben de qué? Me lleno de expectativas. Estoy esperando, con esas expectativas que tengo, estoy esperando que ellos cambien, que ellos hagan ese cambio. Y fíjense dónde estoy parada. Estoy parada en una posición en la cual estoy esperando que ellos, o sea, que el afuera cambie. Bueno, les digo, pueden quedarse sentados tranquilamente años y años esperando que el afuera, o sea, el otro, entre paréntesis, marido, hijo, hermano, hermana, nietos, amigos, que cambien. Cierro el paréntesis. No puedo estar esperando que cambie el otro, porque no va a suceder nunca. Ellos ya tienen su programación, su chip, y si ellos no salen de esa somnolencia, no se van a dar cuenta y van a seguir repitiendo. Pero es la historia de ellos. Yo tengo la oportunidad aquí y ahora de empezar a reconocerme, no de reconocer al otro, de reconocerme a mí misma y de darme cuenta que dentro mío hay un poder enorme que no estoy usando. No lo estoy usando. Estoy regalando ese poder al afuera, a lo que me dicen, con mis expectativas. A ver, voy a hacer eso y voy a esperar que suceda tal cosa. Siempre expectativas. Las expectativas, nada, nada. Se la lleva el viento. Vivo de expectativas. Bueno, soltemos. Empecemos a soltar. Porque esas son creencias que tengo incorporadas en mi mente y que hasta ahora no me ayudaron. Bueno, ese es el punto. Empezar a soltar, por supuesto, siempre repito lo mismo, si quiero. Acá nadie obliga a nadie. Dejar de regalar ese poder que está dentro mío y que es enorme. ¿Para qué tengo ese poder, profesora? Y lo tengo, ¿saben para qué? Para darme cuenta que el cambio está dentro mío y no me faltan herramientas para iniciar ese cambio. Están todas las herramientas dentro mío. Todas. Lo que pasa es que no las uso. Las tengo ahí guardadas. Vaya a saber para qué momento. Pero no me faltan herramientas. No tengo que salir a
me tengo que ir a las montañas del Himalaya a hacer retiro espiritual, irme a la selva del Amazonas con el ayahuasca, ir, chicos, las herramientas las tenemos adentro y no las usamos. Están todas nuevitas, brillosas, hermosas y nunca las usamos. Ese es el poder que tenemos adentro. Y no las usamos porque nos pasamos viendo hacia afuera, hacia lo que tiene que hacer el otro, lo que tiene que decirme, y por qué no hace esto. Y me enojo y me lleno de furia porque mi vecino no hizo tal cosa. ¿Quién se está perjudicando? ¿El vecino? ¿Mi marido? ¿Mi hijo? No. La única perjudicada soy yo. Ja. Pero si sigo de esa manera, mis herramientas están ahí quietitas esperando que yo las use algún día, que me empiece a dar cuenta. Bueno, seguimos hablando y los dejo que sigan conociéndose a ustedes mismos. Gracias.